Súper bienvenidos todos ustedes y bendiciones en abundancia para sus vidas. Bienvenidos a nuestro cuarto trimestre de la lección de escuela sabática, a los repasos que estaremos juntos descubriendo lecciones de esperanza que Dios tiene para todos nosotros. Para su servidor Gabriel Moreno, una vez más, gratitud inmensa a Dios por estar junto a ustedes y crecer juntos de la mano de Jesús. Ahora, este trimestre o el libro de este trimestre, la guía que nos va a estar acompañando lleva por título Temas en el Evangelio de Juan. Y cada semana vamos a descubrir lindas enseñanzas en algunos de esos temas que el autor de la lección ha destacado relevantes para nuestro crecimiento espiritual. El Evangelio de Juan es catalogado como la palabra de Dios, pero explicada, expresada de una manera artística, majestuosa y maravillosa, como una obra de arte literaria especial en cuanto a Jesucristo y su ministerio. Y bueno, la lección número 1, el primer tema durante este trimestre nos viene hablando de señales que nos indican el camino. Y qué importante que si vamos para algún lugar podamos saber si el camino que estamos tomando es acertado o no. Y de eso se trata este primer capítulo. Y una pregunta interesante que puede surgir en todos es ¿qué hizo, qué motivó, qué generó que Juan escribiera el Evangelio que lleva su nombre? Pues el mismo evangelista nos lo dice cuando leemos el libro de Juan, capítulo 20, versículo 31, allí se nos dice: pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que lo que está diciendo es que el énfasis de su libro es que reconozcamos, que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tú y yo podemos tener vida eterna si confiamos y creemos en Él y en su santo nombre. Así que este libro también nos presenta señales en abundancia que nos llevan a reconocer eso, a reconocer a Jesús en su potencial divino, como Señor, como Dios, como Hijo de Dios y como Salvador. Cuando leemos San Juan capítulo 2, versículos 9 al 11, encontramos que se nos dice sobre este evento en Caná de Galilea. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, entonces llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí se nos dice que la persona que estaba encargada de administrar o guiar el banquete recibe ese vino, no sabía lo que había sucedido. Recordemos que se había acabado el vino, estaba preocupado el novio, así que María se entera, le dice a Jesús que haga algo y le dice: madre, no ha llegado mi hora, pero por bondad, viendo la situación, entonces les pide que llenen 6 tinajas que estaban allí de agua, era lo que tenían, y él entonces las convierte en vino, pide que se las lleven al encargado de la fiesta, y es cuando ocurre ese texto que acabamos de leer. Él, sin saber qué es lo que pasaba, descubre que ese vino tenía un sabor delicioso, era mucho mejor que hasta el momento habían estado tomando. Y le dice: ¿tú por qué has hecho esto? La costumbre es dar siempre el mejor vino y al final el que no está tan bueno, pero tú has guardado este hasta el final. Los que estaban allí, los que habían visto lo que Jesús había hecho, habían experimentado de primera mano un milagro de Él. Así que, como termina diciendo el versículo 11, dice: esto hizo Jesús, esta es una de las primeras señales que hizo, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En esta ocasión este milagro, según lo expresa Juan, tuvo la intencionalidad de que los discípulos empezaran a tener una visión más amplia de quién era Jesús y pudieran confiar cada vez más en él y creyeran más ampliamente en Jesús como su Señor y Salvador. Ahora, los discípulos, cuando estuvieron allí presentes en ese milagro, vieron algunas similitudes entre este milagro y cuando también muchos años antes, cuando Moisés va a liberar al pueblo, Dios convierte el agua de Egipto en ese momento en sangre, y ahora entonces Jesús convierte el agua en vino. Un color muy similar, aunque con notaciones distintas, pero ven un milagro, ven un acto sobrenatural de Dios allí. Juan resalta en esta ocasión a Cristo también como libertador. Recordemos que cuando se da el milagro en la época de Moisés de las plagas era porque Dios estaba liberando a su pueblo y el líder para esa tarea que Dios había escogido era Moisés. Ahora los discípulos entienden y Juan entiende que ahora Jesús viene también a liberar a las personas. Empieza a tener cada vez una visión más clara del ministerio de Jesús en la vida de sus discípulos. Así que relacionan esto con lo que había sucedido en antaño. Algo que es importante aclarar es que la palabra vino o vinos que aparece allí hace referencia a un jugo de uva fresco, no alcoholizado. Y mis queridos,
Esto es bueno tenerlo presente porque a veces en la versión que nosotros tenemos en español no se dan de pronto la posibilidad de conocer esas palabras originales en las que se escribe la palabra de Dios, pero cuando aparece esta palabra, pues el vino al que se refiere es un vino que no tiene fermento, que no tiene alcohol. Siempre Dios nos dará abundantes razones para seguir confiando en Él, para seguirlo a Él, como lo hizo Jesús con sus discípulos. Esta primera señal hizo Él, estaba comenzando su ministerio, estaban comenzando ahora sus discípulos a caminar con Él. Ahora luego Juan nos relata una segunda señal, un segundo milagro que Jesús hace también allí en Galilea. Y pues Jesús hizo milagros en ese momento para ayudar a algunas personas a que creyeran en Él, y pues Juan lo registró para ayudar a no solamente los que han experimentado el milagro ya creían, sino para que muchas personas después de esto, al leer estas historias, pudieran conocer el gran poder de Jesús también para sus vidas. Ahora se nos presenta la segunda señal, el segundo milagro de Jesús, y es cuando Jesús sana al hijo de un noble. Juan hace énfasis allí en el capítulo 46 y 54 del Evangelio de Juan, capítulo 4, que Jesús estaba de nuevo en Galilea, que ese milagro se da otra vez en el mismo lugar donde se había dado el primer milagro del vino. Y pues, ¿por qué estos detalles? Vamos a mirarlo. Cuando leemos Juan 4, 47 al 50 se nos dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, el noble escuchó que Jesús había llegado, dice que vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra de Jesús cuando se la dijo. Mis apreciados, grandes enseñanzas hay en este milagro también para todos nosotros. Vemos que era un hombre importante, dice que era un funcionario del rey o un oficial del rey, una persona con recursos, pero que había agotado seguramente todas las posibilidades. Ahora ve a Jesús, presenta el caso de su hijo. Jesús le dice: si no ves milagros, no vas a creer. Él conocía lo que había en el corazón de esa persona, y una comentadora cristiana muy famosa, Elena de White, dice que ese hombre entendió que su mayor problema no era solamente la enfermedad de su hijo, sino su incredulidad, su falta de confianza, y que si no la superaba, muy seguramente su hijo podría estar en riesgo de morir. Este hombre inicialmente estaría dispuesto a creer solamente si su hijo era sanado. Jesús sabía esto, pero lo interesante y lo maravilloso es que Jesús no lo rechazó y le hizo ser consciente de su necesidad de que confiara más en Jesús. Y el hombre dice entonces que creyó antes de ver el milagro, porque se va confiando en la sanación de su hijo, y en el momento en que Cristo anunció la sanidad, esta ocurrió, porque la Biblia nos relata más adelante que cuando llega a su casa le cuentan que su hijo ha sido ya sanado, y él entiende que por el momento, cuando le cuentan en qué momento fue sanado, era el momento en que él había estado con Jesús y que Jesús había anunciado la sanidad de su hijo. Qué poderoso es Jesús, qué poderosa es su palabra. Confiemos en Él, confiemos en su palabra. Un tercer milagro que se nos relataba en esta lección, en esta semana, es el milagro en el estanque de Betesda. Y esto lo encontramos leyendo Juan capítulo 5, versículos 6 al 9. Allí dice: cuando Jesús lo vio acostado a una persona paralítica y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vemos ahora otra ocasión, alguien con mucha necesidad, 38 años, dice que aproximadamente llevaba esta persona en esa condición. Jesús se acerca y entonces le pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? Algo que pareciera lógico, ¿verdad? Pero que Jesús quería entablar un diálogo con esa persona, acercarse a él, como quiere acercarse a ti y a mí. Él le responde: claro, pero le manifestó su necesidad. Yo quiero, pero llevo mucho tiempo esperando poder tocar el agua cuando se agita, porque se creía que de vez en cuando esa agua se agitaba porque bajaba un ángel. El agua luego de eso tenía poderes sanadores, y la primera persona que tocaba el agua era sanada. Esta persona no tenía esa posibilidad, no podía llegar rápido al estanque, como él mencionó a Jesús: antes de que yo llegue, otros han llegado. Cuando Jesús escucha su relato, su situación, su tristeza, Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Me impacta porque ese hombre no pide manifestaciones ni pruebas para cómo o por qué creer en Jesús, sino que toma su lecho y se levanta. Dice el texto que al instante ese hombre fue sanado
tomó su lecho y anduvo, cumplió con la orden de Jesús, escuchó la palabra de Dios. Por eso es tan importante que escuchemos a Dios. Entre más lo escuchemos, más confiaremos, más lo amaremos y pues mejor será nuestra vida. Ahora, esto nos muestra también que luego de este gran milagro aparece una situación y es la reacción de los líderes religiosos cuando se enteran de este milagro. El hombre estaba feliz de la sanidad, muchos estaban también felices de ver el poder de Dios obrando en esta persona, pero Juan capítulo 5, versículo 15 y 16 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Él va, se presenta, le dice que quién lo ha sanado, él dice yo no sé, luego Jesús se encuentra con este hombre, él entiende que es Jesús quien lo ha sanado, y va y le regresa y le dice, ahora ya me di cuenta que me sanó fue Jesús. Y entonces, en vez de estos hombres, estos líderes religiosos, alegrarse por el poder de Dios ayudando a alguien en necesidad, dice que estaban enojados, y no solamente eso, sino que ahora procuraban matar a Jesús por haber hecho un milagro en el día de reposo. Mis apreciados, Jesús con esto estaba tratando de llevar a esas personas, a esos líderes, a conocer o a reflexionar sobre verdades bíblicas mucho más profundas de las que ellos alcanzaban a imaginarse. Más allá de las reglas que algunos de ellos habían colocado y que socavaban en muchos casos la fe de las personas, colocando algunas costumbres, algunas reglas no dadas por Dios sino por ellos, y que en muchos casos, en vez de alejar a las personas, las alejaban de Él. Ahora, ¿qué podía hacer que esas personas se hicieran tan ciegas? Algunas de esas razones pueden ser la equivocada visión que tenían de Jesús como Mesías. Lo esperaban de una manera que viniera a acabar con el poder romano. Otra razón puede ser su amor al poder, a la posición social, ya que vieron cómo Jesús venía y la gente le seguía a Él, y pues la enseñanza de Jesús era totalmente acertada con la palabra de Dios, era totalmente coherente con lo que la Biblia decía, a diferencia de la que la gente podía ver en ellos. Así que tal vez ese amor al poder hacía que rechazaran a Jesús porque su predicación ya era una reprensión para ellos. O también falta de cercanía con Dios. El leer la Biblia pero no acercarse de la manera correcta los había hecho religiosos pero lejanos a Dios, y cuando Dios viene no lo reconocen. La Biblia dice que estuvo entre los suyos y los suyos no le conocieron. ¿Habrá de pronto tal vez algo que pueda estar impidiendo que tú y yo podamos ver con claridad a Jesús? Pues ese ha sido el momento de buscarlo, de abrir nuestros ojos, nuestros oídos para escuchar su palabra, para acercarnos a Él. Ahora luego Juan 5, 17 y 18 nos dice que Jesús les respondió cuando estaban ellos increpándolo por qué sanaba en sábado. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él les declara quién Él les está manifestando, quién es, entendiendo que no podían verlo por su condición, y aún Jesús expresándolo con esta claridad profunda, ellos todavía siguen endurecidos en sus corazones. Qué triste es cuando el ser humano a veces se vuelve terco o nos volvemos obstinados con algo. Ahora, también luego le relata la intimidad que tiene Él y el Padre. Juan 5, 22 se nos dice, Juan 5, 22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Está hablando de la cercanía, cómo Dios le ha dado el juicio a Él, cómo compartía esas virtudes con el Padre. Finalizando la lección también se nos hablaba que en toda esta charla que tenían los líderes religiosos con Jesús, ellos mismos se estaban condenando. Cuando leemos Juan capítulo 5, versículo 45, allí se nos dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa y es Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Ellos se consideran muy religiosos, muy conocedores de la palabra de Dios, pero lo que estaba diciendo Jesús era algo profético que se había anunciado, pero ellos estaban desconociendo, estaban colocando por encima de la Biblia, de la profecía bíblica, sus preconceptos, su pensamiento. Mis apreciados, hoy es un día para acercarnos a Jesús, para poder avanzar por el camino que nos ha marcado, teniendo claro que Él es Señor y Salvador. Resumiendo esta semana podemos encontrar lo siguiente. Hizo Jesús milagros en abundancia para ayudar a muchos a creer y para suplir necesidades de quien estaba en un momento de dificultad. Aún en medio de nuestras dudas, Él nos ama y aún así también nos bendice.
Su palabra y poder son ilimitados. Jesús también nos enseña a observar la ley de Dios de manera correcta, darle la interpretación correcta, cumplir con el objetivo que tiene la ley de Dios. Ahora, Jesús también nos da razones abundantes para conocerlo como Rey, Señor, Sanador y Salvador. Y finalmente, hace señales que nos muestran el camino hacia Dios. Ojalá tú y yo podamos caminar directo a los brazos de Dios y Jesucristo es ese camino. Permíteme orar por ti. Buen Dios, gracias por este lindo tema que nos has regalado, por ver en tu palabra tantas señales que nos manifiestan quién es Jesús y cómo a través de Él podemos, Señor, acercarnos y ir directamente al Padre. Bendice a cada persona que ve y escucha este contenido, que tu paz les acompañe y que todas las bendiciones que tienes para nosotros las podamos recibir por medio de Jesús. En su nombre lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Dios te bendiga, un abrazo inmenso y nos vemos muy pronto en el próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.